Hola Agustincito Amor, te voy a contar otro cuento largo hoy, que se llama Alí Baba y los 40 ladrones. Y dice así, Alí Baba era un pobre leñador que vivía con su esposa en un pequeño pueblecito cerca de las montañas. Allí trabajaba muy duro cortando árboles para vender la leña en el mercado del pueblo. Un día que Alí Baba se disponía a entrar al bosque, escuchó a lo lejos el relinchar de unos caballos y, temiendo que fueran leñadores de otro poblado que se introducían en su bosque para cortar la leña, cruzó la arboleda hasta llegar a la parte más alta de la colina. Escuchó como una multitud de caballos galopaban justo hacia donde él se encontraba. Los leñadores, pensó, y se escondió entre las rocas. Al cabo de unos minutos, 40 hombres a caballo pasaron al galope frente a Alí Baba, pero no lo vieron, pues éste se había escondido muy bien entre las rocas para poder observarlos. Oculto entre las piedras, pudo ver cómo a unos metros de distancia uno de los hombres se bajaba del caballo y gritaba: ¡Ábrete, sésamo! Acto seguido, la colina empezó a temblar y entre los grandes bloques de piedra que se encontraban bordeando el acantilado, se abrió un hueco oscuro y de grandes dimensiones por el que se introdujeron los hombres. Al cabo de un rato, Alí Baba se acercó al hueco de la montaña, pero cuando se disponía a entrar, escuchó voces en el interior y tuvo que esconderse de nuevo entre las ramas de unos arbustos. Los 40 hombres salieron del interior de la colina y empezaron a descargar los bolsos que llevaban sobre sus caballos. Uno a uno fueron entrando de nuevo en la colina, mientras Alí Baba miraba extrañado. El hombre que entraba último era el más alto de todos y llevaba un saco grande atado con cuerdas a sus hombros. Al pasar junto a las piedras que se encontraban en la entrada, una de ellas lo hizo tropezar, resbaló y su fardo se abrió en el suelo, pudiendo Alí Baba descubrir su contenido. Miles de monedas de oro que relucían como estrellas, joyas de todos los colores, estatuas de plata y alguno que otro collar. Era un botín de ladrones. El hombre recogió todo lo que se había caído por el suelo y entró apresurado a la cueva. Pasado un tiempo todos los hombres salieron y uno de ellos dijo: ¡Ciérrate, sésamo! Y se cerró el agujero de la colina. Alí Baba no lo pensó dos veces. Aún se respiraba el polvo que habían levantado los caballos de los ladrones al galopar partiendo de allí, cuando Alí Baba se encontraba frente a la entrada oculta de la guarida de los ladrones y dijo: ¡Ábrete, sésamo! Dijo impaciente una y otra vez, hasta que la grieta se abrió ante sus ojos. Una vez dentro de la cueva, Alí Baba tanteó como pudo el interior de la cueva a oscuras, pues a medida que entraba en el orificio la luz del exterior se hacía cada vez más débil y finalmente era un gran esfuerzo avanzar en oscuridad. Tras un buen rato, caminando a oscuras con mucha calma, pues al andar sus piernas se enterraban hasta las rodillas en una grava del suelo como piedritas. De pronto Alí Baba llegó al final de la cueva tocando las paredes. Se dio cuenta de que había perdido la orientación y no sabía cómo salir de allí. Se sentó en una de las piedras, decidido a esperar a que los ladrones volvieran, para poder conocer el camino de regreso. Decepcionado porque no había encontrado ningún tesoro, se acomodó tras las rocas y se quedó dormido. Mientras tanto, uno de los ladrones volvía a la cueva refunfuñando y malhumorado, pues luego de partir para robar un nuevo botín, se dio cuenta de que había olvidado su saco y tuvo que galopar de vuelta para recuperarlo.
En poco tiempo se encontró al final de la sala de la cueva, pues además de conocer al edilio, el terreno, el ladrón llevaba una antorcha que iluminaba toda la cueva. Cuando llegó al lugar en el que Alí Baba dormía, el ladrón se puso a buscar algún bolso para llevarse y con el ruido Alí Baba se despertó. Alí Baba tuvo que restregarse varias veces los ojos, así, ya que no salía de su asombro al ver las montañas grandes de oro que allí se encontraban. No era gravilla lo que había estado pisando, sino piezas de oro, rubíes, diamantes y otros tipos de piedras de gran valor. Se mantuvo escondido un rato hasta que el ladrón salió de la cueva. Aprovechó la luz de la antorcha del bandido para salir detrás de él. Cuando se aproximaban a la salida, el ladrón se detuvo. Escuchó nervioso el ruido que venía del exterior de la cueva y apagó la antorcha. Entonces Alí Baba se quedó inmóvil sin saber qué hacer. No se atrevía a salir de la cueva, ya que fuera se escuchaba una enorme discusión. Así que se escondió y esperó a que se hiciera de noche. No habían pasado ni unas horas cuando escuchó unas voces que venían de afuera que decían: ¡Aquí la guardia! Era la guardia del reino, la policía. Estaban afuera arrestando a los ladrones y al parecer lo habían conseguido porque se escucharon los galopes de los caballos que se alejaban en dirección de la ciudad. Alí Baba, con mucha calma, fue caminando hacia la salida y susurró: ¡Ábrete, sésamo! Se abrió la cueva y escapó de allí. Cuando se encontró en su casa, su mujer estaba muy preocupada. Alí Baba llevaba 2 días sin aparecer por casa y en todo el poblado corría el rumor sobre una banda de ladrones muy peligrosos que asaltaban los pueblos en la zona. Temiendo por Alí Baba, su mujer había ido a buscar al hermano de Alí Baba, un hombre poderoso, muy rico, pero malvado, que vivía en las afueras del poblado, en una granja que ocupaba el doble que el poblado donde vivía Alí Baba. El hermano, que se llamaba Semes, estaba enamorado de la mujer de Alí Baba y había visto la oportunidad de llevarla a su granja, ya que este, aunque rico, era muy antipático y no había encontrado en el reino mujer que lo quisiera. Cuando Alí Baba apareció, le contó a su hermano llamado Semes lo que había sucedido. Como Semes era un malvado, vio la oportunidad de aumentar su fortuna y de quedarse con la mujer de Alí Baba. Agarró a su hermano del chaleco y lo encerró en un depósito que tenía en la entrada de su vivienda, donde guardaban la leña, y partió en su carro a la montaña que Alí Baba le había indicado, sin saber que la Guardia Real estaba al acecho en esa colina, pues les faltaba un ladrón por arrestar y esperaban que saliese de alguna cueva para capturarlo. Sin detenerse un instante, Semes se colocó frente a la cueva y dijo las palabras que Alí Baba le había contado. Al instante, mientras la puerta se abría, la guardia se abalanzó sobre Semes, gritando: ¡Al ladrón! Y lo capturó. Aunque Semes intentó explicarles por qué estaba allí, estos no le creyeron porque estaban convencidos de que era el último ladrón que faltaba atrapar. Y los guardias pensaron que, sabiendo este ladrón que sus compañeros estaban presos, este intentaría inventar cualquier cosa para poder quedarse con todo el botín. Así que se lo llevaron al reino para meterlo en la cárcel junto con los otros 39 ladrones.
Al día siguiente, Alí Baba consiguió salir de su encierro y fue en busca de su mujer. Le contó toda la historia y ésta, entusiasmada por el oro, pero a la vez asustada, acompañó a Alí Baba a la cueva. Tomaron un buen puñado de oro con el que compraron 100 de caballos y los llevaron a la gran casa de su hermano, de Semens. Durante varios días se dedicaron a trasladar el oro de la cueva a la casa. Alí Baba ahora estaba en una gran casa con 100 caballos que le servirán para vivir felizmente con su mujer, y decidió asegurarse de que los ladrones jamás intentasen robar su tesoro. Así que repartió su fortuna en muchos sacos pequeños y le dio un saquito a cada uno de los habitantes de su pueblo, quienes se lo agradecieron enormemente, porque así iban a poder mejorar sus casas, comprar animales y comer en abundancia. Así fue como Alí Baba le robó el oro a un grupo de ladrones que atemorizaban a su poblado. Repartió sus riquezas con el resto de los habitantes y echó a su malvado hermano del pueblo, pudiendo dedicarse por entero a sus caballos y no teniendo que trabajar más vendiendo leña. Se dice hoy que cuando Alí Baba sacó todo el oro de la cueva, ésta se cerró y nunca más se pudo volver a abrir. Fin. Te mando un beso grande, mi amor, que duermas muy bien. Chao, te quiero mucho, papá.